días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la penúltima clase de este curso que hemos llamado las 7 joyas de la sabiduría. Se basa en la doctrina secreta de Blavatsky y en un libro también teosófico importante que se llama El Plan Divino de Barborka, que es Barborka fue un gran discípulo y un gran estudiante de la doctrina secreta. Entonces este libro se tradujo no hace mucho y también está a disposición, también está en PDF, El Plan Divino. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el penúltimo tema, que se llama los 2 senderos. Hacemos un recordatorio muy rápido. Vimos el primer día las 3 proposiciones fundamentales del proemio de la doctrina secreta, que dice ella misma, Blavatsky, que nunca los debemos olvidar. Luego tenemos ha fundido el láser o el infrarrojo. ¿Por qué pasa esto? Pero no sé si es por las pilas. Luego en el descanso lo cambiaremos. Tengo aquí unas pilas. ¿Sí? Sí. Vale, pues intenta cambiar las pilas, son 2 pequeñas, sí, por aquí. Mejor es de eso, si no se ha fundido. Luego vimos al mes siguiente la segunda joya, que es la reencarnación, ¿vale? O la ley del renacimiento. Luego vimos la ley del karma, luego vimos las jerarquías del universo, luego vimos la joya siguiente, llegar a ser, y en el mes de junio, si no me equivoco, vimos la evolución progresiva. Entonces, hoy toca hablar sobre el penúltimo. No, pues ha debido fundir. Se ha debido fundir. Bueno. Y hoy vamos a hablar sobre los 2 senderos. Bien. Las 3 proposiciones de las que habla Blavatsky en el proemio es que detrás de todo el universo hay un principio que es absoluto, sin límites, no manifestado, siempre presente, y todo lo que hay en el universo tiene allí sus raíces. Es lo que se llama lo absoluto, la seidad o Parabrahman. Entonces, la segunda proposición es que dentro de esta realidad absoluta los universos aparecen y desaparecen en un movimiento cósmico de sístole y diástole, y este movimiento eterno de la aparición de los universos es eterno, sin límites. Entonces esto tiene que ver con la ley de periodicidad, una de las grandes leyes de la vida espiritual, y la ley de periodicidad pues se manifiesta en todo en el universo, empezando por la reencarnación, empezando por la vida después de la muerte, y todo está sujeto a un flujo y reflujo continuo en el universo, y esta es la ley de periodicidad. Y luego la tercera proposición en la que se basa el proemio de la doctrina secreta es que todas las almas somos idénticas a la superalma. Entonces, todas las almas de todos los seres vivientes tenemos nuestra raíz, nuestra base en esta superalma, el alma universal, y en lo que atañe al ser humano, pues cuando las chispas divinas que proceden de esa alma universal llegan al estadio humano, lo que llamamos las mónadas pasando por el estadio humano, pues entonces se ven sometidas a lo que se llama al ciclo de necesidad o al ciclo de la reencarnación para seguir progresando.
Bien, entonces, en la joya que vamos a ver hoy de la sabiduría, que es los dos senderos, nos enfrenta a una pregunta importante. Esto es ¿para qué? ¿Por qué debemos seguir el camino espiritual? ¿Por qué tenemos que seguir el sendero del crecimiento interno? Y como luego veremos, esta joya nos enseña que cuando el ser humano se convierte en tal después del reino animal, pues posee libre albedrío, libertad, y tiene que hacer necesariamente elecciones a lo largo de su recorrido o su evolución como ser humano. Entonces, en determinado punto de la vida espiritual de todo ser humano tiene que hacer una gran elección, luego lo veremos. Eso marcará su evolución que vendrá a continuación. Entonces, esta ley, que es esta joya, la de los dos senderos, se relaciona con la gran ley divina, llamada por Blavatsky la ley de leyes universales, la ley de leyes, y la llama la ley de compasión. Y dice que esta ley divina es la más grande de todas, la ley de la compasión. Entonces, Blavatsky enseña que no es una ley que está impuesta desde fuera, sino que es un principio inherente a cada ser. Todos los seres tenemos en lo más profundo de nuestra alma, seguimos esta ley, la ley de la compasión. Y, por tanto, forma parte del plan divino. Entonces, vamos a ver rápidamente el trasfondo de esa elección o elecciones que tendremos que hacer a lo largo de nuestra evolución. Vimos en la joya que denominamos las jerarquías espirituales, y vimos como todo en el universo, digamos, se compone de diferentes jerarquías de seres. Vimos que dentro de la escala de la vida, pues desde los átomos a los minerales, las plantas, los animales, luego tenemos los seres humanos, y también tenemos categorías superiores a los seres humanos que denominamos Dian Choans de manera genérica. Por tanto, debajo del reino mineral tenemos tres reinos elementales, de los que se componen los elementales de la naturaleza que hemos oído en toda la literatura esotérica, los elementales de la tierra, del agua, del fuego, del éter, del aire, ¿no? Pues todos estos seres elementales, no devas, sino seres elementales, pues forman parte de los tres reinos inferiores en el planeta. Por tanto, por encima de ellos pasamos ya al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal, y por encima tenemos al reino humano, y por encima del reino humano tenemos tres reinos todavía que genéricamente se llaman los reinos de los Dian Choans. ¿Cuál es la diferencia? Pues los reinos inferiores van evolucionando de una manera inconsciente. La propia evolución, la energía del propio universo evolutiva, pues va arrastrando a todos esos seres de los reinos de la naturaleza, el mineral, el vegetal y el animal, a que vayan lentamente evolucionando. Por el lado opuesto, superior, más elevado, tenemos los reinos de los Dian Choans. Son los reinos superiores, que ellos son los que regulan
las leyes cósmicas. Ellos son los grandes constructores, los grandes creadores del universo, de las galaxias, de los sistemas solares, y por tanto ellos son los creadores, y mantienen en orden pues todo el universo. Y por debajo de esos tres reinos de los Bianchuans tenemos al reino humano, que ocupa una posición intermedia entre los reinos inferiores de la naturaleza y los reinos de los Bianchuans. Ocurre algo muy peculiar con el reino humano, y es que, como nos describe la doctrina secreta, hace aproximadamente 18 millones y medio de años, aquellos humanos, semi-humanos, semi-animales, que éramos nosotros, pues recibimos el fuego de la mente para acelerar nuestra evolución. Nuestro logos planetario, el planeta, hizo un llamamiento al logos solar para acelerar la evolución del propio planeta. Y para ello, pues, descendieron unas entidades angélicas llamados Agnisvatas o ángeles solares, y unieron su propia vida con cada uno de aquellos semi-hombres, semi-animales, dotándoles de el poder de la mente, del fuego de la mente. Así se apresuró entonces la evolución del planeta. Por tanto, cuando nos dieron el fuego de la mente y cada ángel solar se unió a cada ser humano, a cada ser semi-animal, convirtiéndolo en ser humano, y desde entonces cada una y cada uno de nosotros está unido al mismo ángel solar que nos protege, que nos cuida y que nos va guiando, pues el ser humano, al recibir el fuego de la mente, que ese es el mito de Prometeo, de la mitología griega, entonces adquirió libre albedrío. Libre albedrío para ir escogiendo las experiencias y los caminos evolutivos según su propia voluntad. Entonces, cada ser humano quedó capacitado para decidir su propio destino, y cada ser humano, al tener ese fuego de la mente, esa individualidad, pues elige su propio camino, su propia velocidad, elige todo, absolutamente todo en su vida. Entonces, a partir de ahí comienza la evolución a través de nuestros propios esfuerzos. La evolución humana no está garantizada, como en los reinos inferiores, sino que cada ser humano tiene que hacer uso de su libre albedrío para ir tomando las decisiones que crea más adecuadas a lo largo de sus vidas. Entonces, el individuo, cada individuo, avanza por esfuerzo propio. Y ahora ya podemos entrar en los dos senderos a nivel general que se le abren a un ser humano, pues una vez que ya ha conseguido ese fuego de la mente, esa individualidad. Existen básicamente dos senderos opuestos. Un sendero que llamamos el sendero de la luz, el sendero que va hacia la luz, y otro sendero que va hacia la oscuridad.
los cuales son conocidos respectivamente como el camino de la mano derecha y el camino de la mano izquierda. El sendero de la mano izquierda también tiene otro nombre que se llama el sendero de descenso. Y lo toman aquellos seres humanos que de manera consciente y con frecuencia hacen daño a los demás, hacen daño a la vida circundante, a los animales, a las plantas y también a los seres humanos. En general, la mayoría de todas estas personas, cuando pasan por cama loca, después de morir, el cuerpo físico, en los estadios post-mortem, a través del sufrimiento que las personas viven, ese purgatorio, viven en cama loca, en general las personas recapacitan y van entendiendo que uno recibe en la vida lo que provoca a los demás, ¿no? Y va entendiendo de manera primero inconsciente la ley del karma, la ley de causa y efecto, y poco a poco van recapacitando, y gracias a ese karma negativo, pues poco a poco van retomando el sendero de ascenso. Pero existen una pequeña porción de seres humanos que han desarrollado poderes ocultos, conocen las leyes de la magia y la utilizan para sus propios intereses personales y egoístas. Entonces, esas personas, pues, vida tras vida, pues, se van hundiendo de manera progresiva cada vez más en la materia y en la oscuridad, y son llamados los hermanos de la sombra. La mayoría de ellos se autodestruyen con el paso del tiempo, con el paso de las encarnaciones, porque finalmente su alma se cansa y da por perdida a esa personalidad, y entonces corta el vínculo. Y a partir de ahí, esa personalidad, pues poco a poco se va deteriorando, sigue provocando sufrimiento a otras personas, ¿no? O a otros seres, y son los que llamamos seres sin alma, desalmados. Hasta que finalmente, pues, el destino de esa personalidad, que puede durar varias vidas, físicas y también en los planos de cama loca, pues el destino es la aniquilación. Esto es lo que se llama en teosofía el estado de avijja, que es lo contrario al estado de nirvana. Diríamos en términos comprensibles, es un estado, digamos, infernal. Y finalmente desaparecen porque el alma ha cortado el vínculo. Este número de seres es muy pequeño, así como en el polo opuesto, pues surgen pocos iniciados y pocas iniciales, con lo cual, pues, es realmente una verdadera minoría. Y luego tenemos el sendero que va hacia la luz, el sendero de la mano derecha, y en él existen diversos niveles o grados. Entonces vamos a verlos en esta clase desde el que es considerado como más inferior hasta el más superior, ¿vale? Pues tenemos primero el más inferior, sería el sendero del extravío. Luego tenemos el sendero de la realización. Luego tenemos el sendero de la liberación del yo, o sendero patente, evidente. Y luego, por último, el más elevado, el sendero de la renunciación o de la inmortalidad, también llamado el sendero secreto. Y ahora vamos a describirlos rápidamente. ¿Qué es el sendero del extravío? El sendero del extravío, vuelvo a recordar que estamos en el sendero de ascenso, en el sendero de la luz, ya.
El sendero del extravío, diríamos que lo caminan aquellas almas que son muy perezosas, pero mucho. Entonces, es fruto de sus propias elecciones, ¿de acuerdo? Entonces, estas almas están continuamente sujetas al ciclo de renacimientos y, bueno, se van atrasando durante eones, ¿no? Para llegar hacia el estado, digamos, dianchuánico, el estado de la liberación, el estado de la iluminación suprema. Esa es la meta de todo ser humano. Alcanzar, digamos, la liberación, la iluminación o la inmortalidad. Entonces, estas almas que están caminando por el sendero del extravío y que van a su bola completamente, pues llega un punto en la evolución en la que se tienen que enfrentar a una decisión definitiva. Esa decisión llega en la quinta ronda, ahora estamos en la cuarta ronda, y en la quinta ronda, cuando la humanidad ha alcanzado un elevado desarrollo, es cuando tienen que hacer esa decisión. Entonces, todos los que deciden continuar en este sendero es lo que se llaman los rezagados. Y tendrán que esperar hasta la siguiente cadena planetaria, siguiente Manvantara, en el que volverán a continuar desde el punto evolutivo alcanzado. Entonces, tienen que esperar. Son los rezagados y en el siguiente Manvantara tendrán la oportunidad. Bien, luego tenemos el sendero de la realización, que es el que estamos siguiendo la mayoría de las personas en el camino espiritual. El sendero de la realización, pues, es el que llevan la mayoría, yo diría, de un gran porcentaje de los seres humanos, que es el sendero que podríamos denominar aquí en Occidente, en términos cristianos, pues convertirse, ser una buena persona, ser un buen cristiano. Entonces, este sendero de realización, pues es un avance conscientemente la persona decide mejorarse, decide reconstruir su carácter continuamente, decide ser cada día mejor persona, y ese avance, pues poco a poco lo va llevando a través de las diversas iniciaciones hacia estados de conciencia cada vez más elevados. Este camino de realización pues implica, evidentemente, cierta disciplina para la personalidad, no que vaya por libre siempre, continuamente. Exige también estudiar los temas espirituales, interesarse con ellos, hacer meditación, ir hacia adentro y también, pues, compartir los dones y talentos de nuestra alma a través del servicio a los demás. Entonces, representa el cumplimiento armónico del plan divino. La mayoría de los aspirantes espirituales y también probacionistas, pues, están dentro o siguiendo el sendero de la realización, que son la mayoría. Bien, en determinado punto de este sendero de la realización, sobre todo en la quinta ronda, ahora estamos en la cuarta, dentro de bastantes miles de años, pues sí que se convierte en un poco más difícil el sendero. Pero si la persona pues tiene voluntad, tiene resolución, pues finalmente se alcanza la meta. En cualquier caso, pues lo que pueda haber, si la persona que sigue ese sendero no da, digamos, no llega a cumplir las expectativas que se requieren en esta etapa evolutiva, pues simplemente puede tener pues un retraso, o convertirse en un rezagado.
simplemente, ¿de acuerdo? Entonces el ser humano se convierte en un ser glorificado, alcanza la inmortalidad, como ya lo sabemos dentro de las enseñanzas esotéricas, y sube al siguiente peldaño de la escala de la vida, sale del reino humano y entra dentro del primer nivel de los Dian Chuans. ¿Recordáis? Hay 3 niveles, pues entra dentro del reino de los Dian Chuans y se convierte en un ser divino que colabora con el plan evolutivo y se convierte en un agente de construcción y de sabiduría para llevar adelante los planes de Dios a nivel en el universo, a nivel cósmico. Bien, luego tenemos pues el penúltimo sendero, que es más alto, porque ya hemos dicho que vamos de menos a más, del inferior al superior, y luego tenemos el sendero de la liberación del yo, o también llamado sendero patente. ¿Qué significa esto? Bueno, el sendero de la liberación conduce al nirvana, donde la gota de rocío se desliza dentro del brillante mar y es un estado de iluminación, un estado de felicidad, un estado de consciencia tan elevado, elevadísimo, pero tiene un pequeño problema, y es que la persona, el ser humano que sigue este camino y entra en el nirvana, ya no puede tener contacto con los seres humanos. Está tan elevado ese punto de realización que ya no puede tener contacto con los seres humanos, no puede ayudar a los seres humanos, sino que tiene que vivir sus propias experiencias en los planos, digamos, nirvánicos, ¿vale? Entonces, en el esoterismo oriental es llamado este camino el camino del Pratyeka Buda. Pratyeka Buda. En muchos libros teosóficos aparece este nombre, Pratyeka Buda. Entonces, este ser humano alcanza la liberación individual en el nirvana y también se le llama el sendero patente porque es el sendero enseñado para todas las personas en general espirituales, el sendero patente, evidente, que conduce al nirvana. Por tanto, se logra la liberación completa de los lazos de la materia, se logra un estado de consciencia, diríamos, divino, y el ser humano se libera de los lazos de cualquier renacimiento dentro de esta ronda, de la cual se convierte en una mónada liberada. Cuando en el yoga se dice que el ser humano alcanza la liberación, ¿no? Pues se refiere a este estado. La mónada se libera de todos los lazos de la materia, de los mundos inferiores, pero no puede seguir en contacto ya con los seres humanos, tiene que proseguir su evolución hacia arriba. Y luego tenemos el sendero más elevado, que se llama el sendero de la inmortalidad o el sendero de la renunciación. Es el sendero para pocos, para pocas. ¿En qué consiste? Pues se le llama el sendero secreto y son los seres que eligen este camino los que se llaman en teosofía los budas de compasión, porque renuncian a la entrada en el nirvana. Estando en el umbral del nirvana, merecido por su propia evolución alcanzada, renuncian a la entrada en el nirvana, porque si entran en el nirvana ya no pueden estar en contacto con los seres humanos. Entonces, proseguir su camino hacia mundos superiores a
los mundos de la forma, los mundos de la materia. Entonces, se le llama secreto porque quienes lo eligen viven una vida secreta, y a estos seres o budas de compasión se les llama también en teosofía los nirmanakayas. Significa que cuando ya no tienen cuerpo físico, permanecen en su cuerpo etérico, en el plano etérico del planeta, habiendo inmortalizado su cuerpo etérico. Pueden vivir el tiempo que ellos crean convenientes. Y entonces, como nirmanakayas, poseyendo ese cuerpo etérico inmortalizado, pues sí que pueden ser de utilidad todavía para los seres humanos, porque están en contacto todavía con los seres humanos. Entonces, lo que hacen es retrasar su entrada en el nirvana para poder ayudar a los seres humanos que están trabajando y luchando por la luz, por la propia evolución. Entonces, ese retraso del nirvana puede durar miles de años, no 1 o 2 años, miles de años. El mejor ejemplo de esto es Gautama Buda. Gautama Buda retrasó y sigue retrasando su entrada en el nirvana, por eso cada año aparece en el festival de Desa. Está en contacto todavía con la jerarquía y está en contacto con Shambhala y también con la humanidad. Por eso puede aparecer, ¿de acuerdo? Pero también como él, hay otros seres, otros budas de compasión, otros nirmanakayas que permanecen siempre en el plano etérico. Entonces, lo que hacen es pues, posponer su entrada en el nirvana, y cuando acabe la 7ª ronda, estamos en la 4ª, y cada ronda tiene muchas razas y raíces, pues al término de la 7ª ronda, cuando la cadena terrestre entre en pralaya, en el descanso, entonces podrán entrar en el nirvana. Bien, por tanto, en síntesis, los dos niveles más elevados, que son los que nos interesan sobre todo hoy explicar y son menos conocidos, describen por tanto la decisión que deben afrontar los seres humanos cuando alcanzan la 4ª iniciación. Nosotros y nosotras, cuando alcancemos la 4ª iniciación, que se llama el Arhat, un Arhat, en la 4ª iniciación, tenemos que tomar esa decisión. Es obligatorio. O seguimos el sendero de los Prajika Budas entrando en el nirvana, o nos convertimos en Budas de compasión renunciando a la entrada en el nirvana temporalmente durante miles de años. Entonces, el sendero de la liberación del yo, por tanto, conduce al nirvana, a esa felicidad suprema, pero que una vez traspasado ese umbral ya no podemos ayudar a nuestros hermanos menos avanzados, menos evolucionados. Y el otro sendero, haciendo una síntesis, cuando el ser humano lo va recorriendo y alcanza la 4ª iniciación, entonces tiene que hacer esa elección, y hay algunos seres humanos que eligen el sendero secreto, el sendero de los Budas de compasión, y por tanto renuncian a la entrada en el nirvana y siguen por tanto protegiendo a la humanidad, formando un muro invisible, protector, ¿no? Pues ante fuerzas involutivas, lo que llamamos la puerta donde se halla el mal, pues ellos forman parte de ese muro invisible protector, ¿no? Para el planeta. Entonces,
Como he dicho, cuando se alcanzan las 4 primeras iniciaciones y se alcanza la iniciación cuarta del Arhat, entonces tenemos que hacer una elección. Tenemos que seguir un camino u otro, y hay que elegir. No vale quedarnos en medio, nos obligan a elegir. Por eso conviene pues ir conociendo estos 2 senderos que se nos abrirán a todos y a todas un día en alguna encarnación posterior. Claro, cuando los estudiosos, ¿no?, pues se comparan los 2 senderos, pues ven que el sendero secreto, el sendero de los Budas de compasión, es el más elevado, por eso está en el número 1, porque está en consonancia perfecta con la ley cósmica de compasión. No es que el segundo sendero no esté lleno de compasión, claro que está lleno de compasión, y han logrado entrar en el nirvana por propio esfuerzo, liberándose de los lazos de la materia y desarrollando todas las virtudes del corazón, ¿vale? Pero los otros, los Budas de compasión, dan un paso todavía más adelante. Y ese sendero, por eso, lo caminan muy pocos seres humanos. Entonces, los 2 senderos conducen a la misma meta, ¿vale? El sendero de la liberación otorga la bienaventuranza inmediata, conduce a la gloria de los mundos nirvánicos, y el sendero de la inmortalidad otorga esa misma bienaventuranza, pero diferida miles de años. Diferida miles de años, no unos meses, miles de años. Entonces, esa elección tendremos que hacerla todos nosotras y nosotros un día, en alguna encarnación, cuando alcancemos la 4ª iniciación. Entonces, para ir terminando, porque me gustaría hacer una meditación, sé que a Silvia le gustan mucho las meditaciones, sí. A mí también, pues vamos a hacer una meditación. Entonces, en relación con los 2 senderos y el laberinto que puede suponer la vida en la tierra y esas decisiones que tenemos que ir tomando y podemos ir también durante un tiempo por caminos equivocados, porque nadie está exento de temporalmente extraviarse en el laberinto de la vida, de la materia. Entonces, Blavatsky explica, interpreta para ello el mito del hilo de Ariadna. ¿Os gustan las historias? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, ¿de qué va el mito del hilo de Ariadna? Resulta que en aquellos tiempos la ciudad de Atenas estaba bajo la regencia de la isla de Creta. Y Creta tenía un rey que se llamaba el rey Minos. Entonces, el rey Minos, que imponía su voluntad sobre Atenas, lo que les pedía es que una vez al año enviaran a Creta, al rey Minos, que enviara a Atenas 7 jóvenes y 7 doncellas. Y las hacía pasar al laberinto. Pero ese laberinto tenía un problema, y es que había un minotauro también. Es decir, que quien entraba en el laberinto no salía porque se perdía. Era un laberinto
tan difícil que ningún ser humano salía. Pero es que además dentro del laberinto vivía un ser mitológico que era el Minotauro, que era mitad toro, mitad humano. Entonces, pues si ya era difícil el laberinto, el Minotauro se los comía. Entonces, el hijo del rey de Atenas, que se llamaba Teseo, pues harto de ver cómo morían cada año pues 7 jóvenes y 7 doncellas, pues ¿qué hizo? Dijo, pues mira, al próximo año yo me ofrezco porque voy a intentar a ver si puedo encontrar la manera de acabar pues con este sacrificio humano. Entonces, cuando fue Teseo con 6 jóvenes más y el 7 y 7 doncellas, pues resulta que la hija del rey Minos lo vio y quedó prendada de él, prendada de Teseo, ¿no? Entonces fue como un amor a primera vista. Supongo que debía ser muy guapo Teseo, ¿vale? Entonces Ariadna se quedó impresionada por el noble aspecto del hijo del rey de Atenas y decidió Ariadna rescatarlo de una muerte segura, porque sabía que si entraba en el laberinto no salía y además el Minotauro se lo zampaba. Entonces Ariadna, ¿qué hizo? Se escondió a la entrada del laberinto y cuando entró Teseo, el príncipe Teseo, Ariadna le dio una espada y le dio un ovillo de hilo de color dorado. Entonces le dijo, mira, yo me voy a quedar en la entrada sosteniendo el ovillo de hilo y tú coges la otra punta y te vas adentrando en el laberinto, pero cuando salga el Minotauro, pues tú mismo intenta matarlo, si no, te comerá. Entonces se queda Ariadna en la entrada del laberinto y sostiene el ovillo de hilo y el otro lo coge Teseo. Entonces Teseo pues entró valientemente en el laberinto y se encontró al cabo de un rato con el Minotauro. Entonces Teseo, que era muy valiente, pues lucha con el Minotauro, con el monstruo y lo mata con la espada que le dio a Ariadna. Y una vez muerto el Minotauro, para poder salir de ese laberinto del que nadie salía nunca, pues volvió a enredar el ovillo hasta que llegó hasta la entrada donde estaba esperándolo Ariadna. ¿Se ha seguido hasta aquí? Sí. ¿El mito, Dolores? Sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Tanto. Bueno, lógicamente eso tiene una interpretación. Claro. Y ahora vamos con la interpretación, porque todos los mitos de todas las mitologías, tanto orientales como occidentales, pues tienen un significado esotérico, espiritual. Bien, pues los 7 jóvenes y las 7 doncellas representan ni más ni menos las 7 rondas y las 7 razas raíces. El laberinto simboliza la vida terrestre que para la mayoría de nosotros pues es un verdadero enredo, y ese laberinto es en el que la vida universal nos pone a través de la reencarnación, pues para poder escapar de los enredos de esta vida terrestre, de esta vida material. Entonces, el Minotauro, descrito como mitad animal y mitad humano, mitad toro, mitad humano, representa la naturaleza inferior del ser humano.
teosóficamente es el principio de kama manas, es decir, la mente unida con los deseos, en el que no hay vínculo con la parte espiritual. Entonces, este principio del Minotauro kama manas es el que domina generalmente la vida de los seres humanos corrientes y es responsable de que se involucren cada vez más en la vida terrena, a menos que tengamos, para salir del laberinto, el hilo de Ariadna dorado, que ese hilo de Ariadna dorado es el Antakarana, es el hilo de unión entre la naturaleza inferior y la naturaleza superior o espiritual. El yo superior está representado por Ariadna. Ariadna, la princesa Ariadna, es el símbolo de nuestro yo superior. Y Teseo es el símbolo de todos nosotros y todas nosotras, del aspirante espiritual. Y finalmente la espada representa la espada del conocimiento espiritual o la sabiduría, que permite pues enfrentarnos y superar a el Minotauro, a kama manas. Por tanto, la espada representa el conocimiento espiritual o la sabiduría. Esta interpretación no me la invento yo, está claro, es Blavatsky, pero a ella le encantaba el mito de Ariadna. Entonces, como os pasaré los apuntes, ¿no? Pues quien quiera revisarlo, quien quiera pues encontrarle más significados, pues lo puede hacer a través de los apuntes que enviaré en PDF. Bien, entonces se me ha ocurrido que podemos hacer pues una meditación corta, que pueden ser 15-20 minutos. Una vez que hagamos la meditación, haremos una pausa de 15 minutos y seguiremos desde las 12:30 hasta la 1. Tendremos media hora de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a hacer la meditación. Os pido que os pongáis cómodas y cómodos en la silla, que cerréis los ojos. Que hagáis varias respiraciones lentas, profundas, suaves y uniformes. Con cada exhalación soltamos las tensiones y los pensamientos y permitimos que nuestra mente se serene, intentando percibir a nuestro ser interior. Visualizamos que desde la base de la columna vertebral desciende una raíz de luz, una raíz luminosa, hacia el corazón de la tierra. Sentimos su fuerza y estabilidad
y con cada inhalación percibimos la energía de la tierra que nos sostiene. Imaginamos ahora una estrella dorada en el centro de nuestro pecho, símbolo de nuestra divinidad interior. Imaginamos una estrella dorada en el centro de nuestro pecho. Y dejamos que su luz nos envuelva completamente. Yo soy esta estrella dorada. Mi esencia es compasión, sabiduría y servicio. Yo soy esta estrella dorada. Mi esencia es compasión, sabiduría y servicio. Visualizamos ahora que nos encontramos en una bifurcación luminosa. Tenemos delante nuestro dos senderos luminosos. A un lado,
el sendero patente, la paz y la felicidad del nirvana, y al otro lado el sendero secreto de los Budas de compasión, donde nuestra luz se mezcla con el dolor del mundo. Preguntémonos en silencio, ¿qué desea verdaderamente mi alma? Escuchemos en silencio la respuesta del corazón. ¿Qué desea verdaderamente mi alma? Visualiza ahora un torrente de luz dorada fluyendo desde tu estrella interior hacia el mundo. Esa luz dorada de tu estrella interior toca a todos los seres trayendo paz y comprensión.
repetimos internamente, que todos los seres encuentren la luz, que todos los corazones conozcan la paz, que nadie quede fuera del amor universal. Repetimos internamente, el verdadero sendero no se elige una vez, se elige a cada instante, en cada pensamiento compasivo, en cada servicio silencioso. Lentamente volvemos a la respiración, a tomar conciencia de ella y sentimos nuestro cuerpo sereno. Llenas y llenos de amor y de compasión por todos los seres, vamos abriendo lentamente, poco a poco, los ojos y tomando conciencia de nuestro mundo a nuestro alrededor.
Gracias. Hacemos una pausa de 15 minutos hasta y media volveremos a reanudar la sesión hasta la 1, con preguntas y respuestas. Bien. Ahora abrimos hasta la 1 el espacio de preguntas que tengáis o dudas sobre el tema de los 2 senderos, sobre cualquier tema que hayamos explicado, cualquier joya de la sabiduría. ¿De acuerdo? Lo que queráis preguntar. Yo te quiero hacer una pregunta. Perdona, Lola. Habla. No. Bueno, hay tiempo, cualquiera. Mercedes. Decías que elegimos el sendero a partir de la 4ª iniciación, ¿no es así? Sí. Pero en realidad también luego nos has hablado que lo estamos eligiendo todos los días. Y la 4ª iniciación, ¿cómo va con lo del discipulado, de discípulo probacionista, ¿cómo va la iniciación con esto? Por ejemplo, ¿cómo uno puede saber si es un probacionista, un discípulo aceptado? ¿Esto cómo lo sabes? Claro, todo esto luego llegas a la primera iniciación después de todo este recorrido del discipulado. No. Ah, no. Se puede... Mientras se recorre el sendero del discipulado, uno va pasando por alguna iniciación. Bueno, vamos a ver. Este es un tema para toda una clase. Entonces, voy a intentar resumirlo en 5 minutos. Si soy capaz. La persona, cuando siente en su corazón que tiene que entrar en el camino espiritual, se nota que él se da cuenta que tiene que cambiar ciertas cosas en su vida. Entonces empieza a buscar. Lee, va a sitios, va a conferencias, va picoteando. Esa es la etapa de aspirante. Entonces la persona pasa en la etapa de aspirante años en el que va picoteando y no asume que responsabilidades sobre la disciplina de su personalidad. Entonces, cuando la persona toma conciencia de que tiene que disciplinar su personalidad, que tiene que estudiar cada día un poco de manera sistemática, de que tiene que meditar cada día para ir hacia adentro, que tiene que empezar a compartir los dones que la vida le ha dado, que su alma tiene con los demás, y que tiene que también pulirse el carácter, ser cada día mejor persona, pues entonces ya está entrando en el sendero de probación. Cuando se entra en el sendero de probación, entonces la persona empieza a sentir que tiene que compartir con los demás los talentos de su propia alma. Y es cuando empieza a sentir que tiene que contribuir mediante un servicio de manera sistemática. En sanación, en enseñanza, de 1000 maneras, con masajes. Cada uno tiene su propio campo de servicio. Pero se da cuenta de que tiene que sistematizar el servicio. Cuando el servicio es algo ya sistematizado y emprende actividades, lógicamente al principio con errores, porque somos como niños en el sendero, pues va dando los pasos poco a poco que lo van introduciendo en etapas más avanzadas del sendero de probación. Y allí es donde se le someten a ciertas pruebas. Por eso se llama el sendero probatorio, porque uno ya pues disciplina su personalidad, medita un poco cada día, de manera sistemática, estudia, se reconstruye el carácter, ¿no? y empieza de manera organizada, sistemática, a servir a los demás en alguna área de la vida.
Poder servir en política, poder servir en una ONG, poder servir haciendo su trabajo de masajista. Uno puede hacer actividades de servicio también con su propia profesión. Entonces, cuando uno da ese paso y emprende un servicio sistemático, pues con el paso del tiempo tiene menos errores. Porque eso lo da la experiencia, las tablas. Y cuando uno tiene menos errores, pues va entrando dentro de lo que es el sendero probatorio en las fases más avanzadas. Hasta que un día esa persona, ese hombre o esa mujer, pues que ya se ha comprometido con colaborar con la evolución, con el plan divino, tal como lo siente, pero a su pequeña manera, pues un día tiene una experiencia en los planos internos, en los planos sutiles, en el que se da cuenta de que forma parte de un ashram, de un maestro, y que ahí se le está sometiendo a instrucción y entrenamiento durante las noches. Y eso es lo que se llama el comienzo del discipulado aceptado. Es aceptado, pero con peros, porque tiene que ir probando su responsabilidad, tiene que ir probando su compromiso con el servicio, etcétera, etcétera. Y de esa manera que poco a poco se va adentrando en lo que se llama en el ashram, en el grupo ashrámico. Y poco a poco, pues a medida que va asumiendo responsabilidades, pues va adentrándose en, digamos, en ciertas percepciones o estados de conciencia que le van diciendo pues que va por buen camino y que está siendo sometido a un entrenamiento en los planos sutiles. Hasta que un día pues, se convierte finalmente ese hombre o esa mujer en una discípula o un discípulo juramentado. Sabe conscientemente que tiene un maestro, recibe instrucción de su ashram o de discípulos más mayores y empieza otra fase en su vida espiritual más comprometida. Pero puede ser en varias vidas. Normalmente es en varias vidas, no solo en una, normalmente son varias vidas. Entonces es un proceso lento, gradual, de expansión de conciencia, en el que la persona va demostrando su, como dice la Biblia, ¿no? Por los frutos se conocerán el árbol, ¿no? Entonces, los frutos que damos en relación con los demás, pues eso indica nuestro nivel de conciencia, ni más ni menos. Entonces, ese es un proceso gradual, progresivo. También uno va quemando karma, a través de enfermedades, quemando karma en el grupo, en relación con otras personas. Eso es también paralelo con las expansiones de conciencia. Entonces, a partir de ese proceso, pues ya hemos pasado pues, la primera y ya la segunda iniciación, y finalmente cuando la persona es un discípulo aceptado, consciente, juramentado y lo sabe, es que alcanza la tercera iniciación. La cuarta todavía le queda mucho más karma que eliminar, karma que quemar y el compromiso en el servicio. Una vez elegido el camino de servicio, eso ya no va a parar hasta que alcance la maestría, la quinta iniciación. Una vez que uno elige su campo de servicio, eso ya continúa para siempre hasta que alcanza la perfección humana, sea enseñar, sea curar, lo que sea. Entonces es un proceso natural, lento, progresivo, en el que la persona pues, va adquiriendo cualidades, se va mejorando, va meditando, va fortaleciendo su unión con su propia alma, y es un proceso cada vez pues, más impersonal. Se da cuenta que el discípulo o la discípula se da cuenta de que solo somos un canal para el alma. Esto es una apariencia, un instrumento, un vehículo triple que se ha construido el alma para que en esta encarnación ella, nuestra alma, pueda llevar adelante un plan, un propósito, un trabajo, un servicio.
¿Siempre es el maestro el que elige al alumno? ¿Siempre es el maestro el que elige? Sí. Bueno, lo elige el maestro, pero en función de tu propia alma. Las relaciones en un ashram no tienen nada que ver nunca con las personalidades. Y puede ser... Siempre es el alma. Dependiendo del rayo de tu alma, pues así tienes un maestro que ya te vigila hace mucho tiempo. O sea, eso siempre a nivel de maestro. Por ejemplo, en el reino angelical eso no se da así, o sea, son cosas diferentes. Son cosas completamente diferentes. Independientemente de lo que el alumno sienta, ¿no? Puede haber interacciones, Uh-huh. ¿no? Puede haber interacciones y de hecho hay un proceso de fraternidad entre el reino humano y angélico y puede haber, digamos, conexiones. Y en etapas muy avanzadas del discipulado, al discípulo o a la discípula se le somete a un entrenamiento angélico. Pensad que los ángeles son puro fuego. Entonces, los cuerpos no están preparados humanos. No hablamos de elementales, hablamos de seres de categoría como un maestro o más que maestros. Entonces, siempre de acuerdo a nuestro nivel y a nuestra vibración, se nos asigna un aprendizaje. Pero sí que es cierto que en etapas posteriores del discipulado se nos somete a un entrenamiento de angélico. Os recomiendo 2 libros para que tengáis una pequeña idea de Vicente Beltrán Anglada. Uno era Mis experiencias espirituales, en el que ahí explica estas cosas, y sobre todo Diario oculto de un discípulo, que es un libro póstumo que publicó una vez que él desencarnó, en el que explica cómo una vez en su ashram, su maestro le presentó a un deva tan alto, tan elevado como un maestro de la jerarquía. Diario oculto de un discípulo. Y ahí ese ángel le presentó el maestro a este ángel para que empezara a entrenarlo a Vicente Beltrán Anglada dentro de lo que es la corriente de evolución angélica. Entonces, el Diario oculto de un discípulo explica esto y cómo ese ángel durante varios años lo estuvo entrenando y formando. Y gracias a él escribió luego, que lo podéis tener a vuestra disposición, la trilogía de los devas. Los espíritus de la naturaleza, las formas angélicas o dévicas y la relación humano-dévica. Entonces, fue gracias a este deva, a este ángel, que le dio toda esta información a Vicente Beltrán Anglada. Esto pasa en estadios superiores del discipulado. Porque ellos nos necesitan y nosotros a ellos los necesitamos. Los seres humanos somos creadores. Obedecemos al espíritu. Somos creadores. Pero los ángeles son constructores. Nosotros estamos en relación con el espíritu y ellos están en relación con la materia. Cuando decimos espíritu y materia, la materia son ángeles en todo el universo. Son los constructores de la materia en todos los planos del universo. Entonces siempre hay alguien que es un creador, que aporta su mente, su pensamiento, y ellos con esa creación, con ese pensamiento, construyen. Cualquier forma del universo es construida por los devas. Cualquier forma, desde una vena de hierba hasta nuestro cuerpo, un universo, un sol. Todo es construido por los devas. Entonces, por eso hay una relación
entre el espíritu y la materia, entre el reino humano y el reino débico. Porque uno tiene que aprender a trabajar con ellos. Por eso una de las famosas frases de Vicente Beltrán y de otros iniciados, ¿no?, es el hombre piensa y el ángel construye. El hombre piensa y el ángel construye. Entonces, eso forma parte de la vida espiritual en estadios ya más avanzados, en los que tenemos que aprender a trabajar conjuntamente con ellos. Eso todavía nos queda un poco lejos para la mayoría de nosotros, pero forma parte, todo esto forma parte del entrenamiento que se recibe en el ashram en determinadas etapas. Entonces es muy interesante, pero nosotros somos una línea evolutiva y los ángeles otra. No hay posible confusión, hay colaboración, hay fraternidad y colaboración. ¿Y qué tienen que ver los, ¿cómo se llaman? Los pequeños duendes? Los elementales. Sí. Los elementales. Los elementales son los pequeños constructores de la naturaleza. El Deva sería como el arquitecto o el aparejador, y el aparejador tiene los pequeños obreros que se dedican a construir todo en la naturaleza. Los elementales son los pequeños constructores que forman parte, si recordáis, en ese gráfico de los 3 reinos elementales. Sí. Son como los animalitos nuestros. No tienen pensamiento. Discernimiento no tienen. Su próximo paso es entrar en el reino mineral. Están evolucionados menos que los minerales. Solo obedecen. Obedecen a sus amos, a los devas. O obedecen a un mago. Qué monos. Es tan interesante todo esto. Entonces, según del tipo que sea, según la calidad del mago, pues los elementales obedecen. Porque ellos no piensan, no tienen... ¿El mago podría ser un chamán o qué tipo de mago sería? Mago hay en todos los niveles. Todos los niveles. Los grandes magos son los maestros, Vale. que construyen y crean de acuerdo al plan de Dios, y aquellos seres humanos que hacen magia y construyen según su personalidad egoísta y separada. Entonces, la calidad de la creación es distinta. Sí, Claro. claro. Entonces, también llega un punto en el discipulado que se nos enseñan las reglas de la magia blanca para trabajar de acuerdo al plan de Dios. Por eso es tan importante la meditación, la ciencia de la impresión, para saber cuál es el plan de Dios. Y lo que hagamos en la vida, que esté de acuerdo al plan de Dios, no a los planes de la personalidad. Esos son los 2 caminos, los 2 senderos que hemos hablado al principio. Entonces, las reglas de la magia, pues también blancas, se enseñan dentro del ashram. Porque los iniciados y los maestros son los grandes magos blancos del planeta. El plan de Dios se tiene que manifestar aquí. Por tanto, lo primero es conocer el plan divino de la evolución. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el próximo paso de la humanidad? En la política, en la educación, en la medicina, en el arte, en la religión. Hay que saberlo. Y estos planes de Dios, pues hay que manifestarlos poco a poco. ¿Cómo? A través del servicio y el compromiso. Pero antes hay que conocer el plan de Dios, porque si no, hacemos lo que le da la gana a la personalidad. Y eso no es magia blanca. Hay que estar perdido. Todo tiene consecuencias. Entonces,
el contacto con los ángeles, trabajar con ellos y trabajar en magia blanca, eso es lo que se enseña en los ashrams. Para ser pequeñitos colaboradores o colaboradoras del plan divino. El maestro conoce el plan que los maestros conocen. El maestro conoce el plan y ese plan pues lo tiene que llevar a cabo a través de todos los círculos de sus discípulos de las distintas categorías, de los distintos niveles. Desde el centro que es él hasta la periferia del ashram. El aspirante no ha entrado todavía en la periferia del ashram. Está en las puertas. Los probacionistas ya están dentro del ashram, de la periferia. Es el primer nivel, el primer círculo, los probacionistas. Entonces, según sea el nivel evolutivo, pues eso se va, digamos, se va acercando hacia el maestro. Un gran iniciado, un ser como Kumar, es un discípulo mayor, un discípulo en el hilo del maestro. Está muy cerca del maestro. El maestro con mayúsculas ha superado la muerte, la enfermedad, lo sabéis. Alguien que muera no es un maestro con mayúsculas. Pero a partir de ahí hay los distintos círculos concéntricos en realidad del ashram. Perdón, que yo, como soy neófita, ¿el ashram qué es cuando dices ashram? El ashram es un centro, un vórtice de energía en el plano búdico, más allá del plano mental, en el plano búdico, donde están, digamos, las almas que han llegado a ese punto evolutivo y pertenecen a ese ashram o vórtice de energía, cuyo centro es un maestro, un hombre o una mujer que ha alcanzado la perfección humana. ¿Como la ama? No es... Un maestro o una maestra, porque cuando se llega a ese nivel, la quinta iniciación, el ser humano supera la enfermedad y la muerte. Puede tranquilamente vivir 400 años en su cuerpo físico. Domina las leyes del tiempo y la materia y el espacio. Hablamos de otro nivel. Son lo que llaman hoy en día en Internet los maestros ascendidos. ¿Vale? María, el maestro Júpiter, el maestro Jesús, el Cristo, Maitreya, Buda. Estos son maestros con mayúsculas. Lady Nada podría ser una maestra. ¿Qué? Lady Nada, que el otro día. Bueno, dentro de Internet, pues se habla de ella. María, la que fue madre de luego el maestro Jesús, hoy en día es una maestra. Pero hay con mayúsculas. Hay diferentes ashrams, no todo el mundo va al mismo. Claro, dependiendo de nuestra alma, del rayo de nuestra alma. Hay 7 grandes ashrams y 49 ashrams secundarios. Y en cada ashram secundario hay un maestro. Es decir, son como los cultivadores, por decirlo así, si os gusta la jardinería, los que van cultivando nuestra alma. Ellos son los grandes jardineros del jardín de la evolución humana. Y entonces, pues nos van cuidando, nos van vigilando, nos van podando, para que nuestra alma vaya floreciendo vida tras vida. Vaya creciendo. Y llega un punto que entonces la persona siente lo que hemos dicho, cuando es aspirante, siente esa aspiración de algo superior, de algo trascendente, y da el paso y se convierte en un aspirante.
pero todavía no siente la disciplina. Y entonces picotea. Hasta que después de picotear y mucho tiempo, muchos años o varias vidas, pues da un paso más profundo y se convierte en un probacionista. ¿Y qué Que he hace un dicho al probacionista? principio. ¿Y qué hace un probacionista? ¿Un probacionista? Un probacionista, pues es un aspirante que ya ha traspasado la periferia del ashram y a partir de ahí, pues empieza a ser entrenado en su propio nivel y empieza a servir de manera sistemática, según sus propias capacidades, al plan de Dios. ¿Y él es consciente en ese momento o no, No es consciente. Lo están preparando. No es consciente. Normalmente, hasta etapas avanzadas del discipulado, no se es consciente. Pero eso no importa. Por los frutos se conoce el árbol. Tú ves en esa persona qué es lo que hace por los demás y así puedes deducir cuál es su nivel en el discipulado. Entonces, la memoria es otro tema. Y generalmente nos borran la memoria, porque es mejor para nosotros. Si yo supiera que con Dolores tengo yo un tema pendiente muy grave de la vida anterior, pues entonces tendremos un problema. Pero hay que solucionarlo. Claro. Sí, es una bendición al final no recordar. Se retira la memoria cuando nacemos. Entonces lo importante es darse cuenta de lo que uno siente en la vida espiritual, ¿no? Que nos atrae en la vida, ¿no? Cuáles son nuestros objetivos, nuestro propósito, cómo hablamos, y por a partir de ahí pues podemos deducir en qué nivel estamos y nuestro grado de compromiso, según lo que nosotros hagamos en relación con los demás, para ayudar a los demás. Entonces, ese es un proceso largo, de varias vidas, y que nos va llevando poco a poco a expansiones de conciencia y a reconocimientos internos de que nuestra alma está progresando. Y cada una y uno somos diferentes. No hay ninguno igual. Esa era una joya de la sabiduría. Nuestro ser esencial es distinto, diferente. Cada uno tiene una misión. Entonces, bueno, pues por eso hablar de estos temas es importante, porque así uno va poco a poco va abriendo su mente y va ampliando sus perspectivas, ¿no? De lo que es la vida espiritual, no solo mundana. La vida mundana está bien y hay que tener los pies en el suelo, pero la cabeza, si está siempre en el suelo, pues no podemos avanzar mucho. La cabeza tiene que estar en el cielo, al mismo tiempo que los pies en la tierra. Y a partir de ahí, pues vamos evolucionando, vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos cambiando, y la vida nos va trayendo aquellas experiencias, personas, libros que necesitamos para dar nuestro siguiente paso. Y evolucionamos pasito a pasito, y la vida nos va trayendo esas oportunidades, personas, situaciones, experiencias, sueños que necesitamos para dar nuestro siguiente paso. Todo depende de nosotros, de nuestro estado evolutivo, de nuestro estado de conciencia. La vida solo quiere que progresemos, que evolucionemos, cada vez hacia mayores cuotas de felicidad, de todo. Entonces, cuando uno va dándose cuenta de ello, pues uno empieza a fluir en la corriente de la vida. Y las enfermedades que todos tenemos, pues forman parte del karma que tenemos que ir eliminando, pues en cada vida.
Que nadie piense que por entrar en el camino espiritual se evita enfermedades o se evita conflictos. ¿No? Está equivocado. La vida y el maestro nos traen lecciones, aprendizajes, cosas a superar. Y eso es el discipulado. Entonces, a cada uno le toca lo que le toca, según el karma. Valentín, yo te quería preguntar si puedes orientarme. Tiene que ser la última pregunta. Sí, el Antakarana, ¿podrías explicarme un poquitín? El Antakarana es el hilo dorado de Ariadna. De Ara, sí, eso. De tu nieto. Ya está explicado. Oh, ya, pues está estupendo. No, porque me he fijado mucho y Sí. el Antakarana es muy importante también. Es muy importante. El Antakarana se va formando de manera natural según nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Y esa es la conexión con nuestra propia alma. Nuestra alma está unida con la personalidad y con el cuerpo físico a través del hilo de conciencia y el hilo de vida en el corazón. Pero no tenemos conciencia de lo que hace nuestra alma ahora mismo. Somos el alma, pero hay que tener conciencia de que somos el alma. El Antakarana sirve con el paso del tiempo para saber que somos el alma continuamente arriba y aquí abajo, que somos el alma trascendente y el alma encarnada, y que tenemos como alma encarnada un propósito que llevar a cabo de nuestra alma trascendente. Tenemos una misión, un propósito. Entonces, para eso, a medida que vamos ganando los dones espirituales en la vida espiritual, pues vamos tejiendo ese hilo de conciencia con el alma. Hasta que finalmente, en la tercera iniciación, se crea ese hilo. Lo has tejido del todo. Y tú sabes permanentemente que eres el alma y el alma encarnada en estos tres cuerpos, la mente, las emociones y el cuerpo etérico físico. ¿Lo sabes? Y tienes esa doble conciencia. Ahora no hay conciencia de quiénes somos arriba. Solo intuimos quiénes somos aquí abajo. Pero porque no tenemos construido, tejido ese hilo telefónico con el alma. Cuando se teje ese hilo Antakarana con el alma, sabemos que somos el alma. Y al mismo tiempo que somos el alma que ha encarnado en estos tres cuerpos, en estos tres vehículos, para llevar a cabo su trabajo, su misión. Eso es en síntesis el Antakarana. Y se produce, se construye en la propia vida espiritual. No hay que hacer ningún ejercicio. Lo vamos construyendo de manera natural en la vida espiritual. Gracias. Bueno, familia, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. A ti, Y A ti. gracias sobre todo al grupo Sumanas y a las personas que hacen posible que se puedan hacer estas clases. Y mi agradecimiento es total y completo a los colaboradores y colaboradoras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.